y están de paso. Yo les ruego, por favor, hermanos, que se abstengan ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es por eso que en esta porción de la Escritura trataremos el asunto de la batalla de los deseos. La batalla de los deseos en nuestra interacción con el prójimo. O sea, quiero que noten cómo no solamente es la batalla de los deseos, sino la batalla de los deseos en nuestra interacción ¿con quién? Con el prójimo. Entendiendo que prójimo es aquel que está próximo a mí, es aquel que está más cerca de mí. En ese sentido, el prójimo en un primer nivel es aquella persona que está en mi casa, es aquella persona que habita en mi familia, es aquel familiar, es aquel vecino, hermano, vecino, que muchas veces su actitud, sus acciones no son las mejores. Probablemente sea un creyente, probablemente no lo sea, como los hermanos aquí estaban siendo oprimidos por inconversos, pero Pedro nos anima, independientemente de cuál sea la situación, a que interactuemos con la sociedad, a que interactuemos con este mundo, pero teniendo conciencia de que hay una batalla que se desarrolla en el campo de nuestros deseos. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿Un hijo de Dios, un verdadero cristiano, tiene deseos espirituales? ¿Deseos impulsados por el amor, sí o no? Claro que sí. ¿Quién no muchas veces tiene el deseo de predicar, salir al parque a compartir el mensaje, ayudar al necesitado? Creo que todos en algún momento debemos tener ese tipo de deseos, si somos de Cristo. Pero, ¿tenemos también deseos profundamente perversos? ¿Sí o no? Aún siendo creyentes, aún siendo de Cristo, tenemos deseos corruptos, perversos, depravados y torcidos, que si pudieran proyectarse en esta lona, ninguna persona sería capaz de quedarse a observarlos. Porque entendamos que nuestro corazón es un corazón regenerado, es decir, el Espíritu ha venido a morar en él, pero aún tiene lastres de la naturaleza caída del viejo hombre. Y por eso se habla de una batalla que tiene que ver con nuestros anhelos, con nuestros deseos. Sin perder Pedro, busca en Gálatas, capítulo 5, parece que el apóstol Pablo define de manera más exacta qué es lo que ocurre. Digo pues, andad en el Espíritu, como si el Espíritu Santo fuera un terreno. ¿Se dan cuenta? Como si el Espíritu Santo fuera un campo donde debemos caminar y no debemos salirnos de ese perímetro si queremos hacer lo correcto. Andad en el Espíritu. Pero después nos dice en el verso 16, 5:16, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que sí existe en el creyente una manifestación de deseos, anhelos que son propios de la carne. Entiéndase carne no como cuerpo, porque el cuerpo por sí solo no es pecaminoso. El cuerpo es polvo de la tierra, es un instrumento, es un vehículo. Más bien aquí carne es un término que se usa para hablar de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que está arraigada aún en los hijos de Dios. Caminen en el Espíritu, pero no le den satisfacción a los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y se puede dar una lista de cuáles son las obras de la carne. Según el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue la lista. Usted tiene esos deseos perversos al igual que yo, y usted le puede dar rienda suelta a esos deseos perversos y pecaminosos. Pero el deseo del Espíritu se manifiesta en lo que se conoce como el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu. Han escuchado los frutos del Espíritu, tal vez, pero eso no existe. Es el fruto del Espíritu. En el versículo 22 se dice que el deseo que se manifiesta como un fruto, el fruto del Espíritu es el amor. Ese es el fruto, el amor. Y el amor es un fruto semejante a una mandarina que en esencia el jugo de todos los gajos es el mismo, ¿o no? Pero ese fruto tiene muchos gajos. En ese sentido, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son diferentes gajos del mismo fruto. O sea que todo eso es amor. Y ese es el deseo que nos debe impulsar en nuestra interacción con los demás, no importando quién sea. Bueno, regresando a Pedro, entendiendo que tenemos una lucha en el campo de los deseos, lo que primero Pedro quiere transmitirnos es que nosotros en este mundo somos extranjeros. En este mundo somos personas extrañas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y también estamos de paso. Miren, hermanos, en 100 años, ¿quién se va a acordar de usted? Nadie. Ni la familia que deje usted. Yo no sé quién fue mi tatarabuelo. Y nadie se va a acordar de usted en 100 años. Debe entender que su estancia en este mundo es temporal. Su vida es finita. Su vida es débil. Este mundo es pasajero y nosotros somos extranjeros. Somos ya ciudadanos de aquello que se llama como la Nueva Jerusalén. Y entonces, en nuestra interacción, en primer lugar, el verso 12, nos dice que debemos interactuar correctamente con aquellos que son considerados inconversos. ¿Cómo les llama? Los gentiles. Pero el término gentil en primera instancia se refería a no judíos. Pero el término empezó a desarrollarse de tal forma que un gentil era similar a un no cristiano, a un pagano, a una persona que no había experimentado la fe en Cristo. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, un primer elemento, un primer eslabón en nuestro desarrollo como cristianos, al interactuar con los paganos, con los no cristianos, es tener una buena manera de vivir, es tener buenas obras delante de ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud de una bandeja. Se pone en el candelero para que así alumbre primariamente a quienes, a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el concepto que tiene el mundo sobre el cristiano, según el verso 12? Al menos en aquella época. Murmuraban de los creyentes como malhechores.
Déjenme hablarles un poco de historia del cristianismo. En esta época probablemente no fue muy palpable, pero en el siglo II, en la segunda etapa del cristianismo, que se conoce como el cristianismo perseguido, se les acusaba a los hermanos de canibalismo. ¿Por qué creen? Hoy vamos a celebrar lo que se conoce como la Santa Cena, en donde simbólicamente el pan, el vino, representan el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Ahora bien, el mundo pagano de aquella época pensaba que en las reuniones comíamos literalmente carne y sangre, de manera que murmuraban de nosotros como de malhechores.